Nosotros iniciamos en el 2016. Entonces Trinca agrupa una gran cantidad de profesionales, periodistas, intelectuales, científicos, profesionales de diferente índole, abogados, donde nos unimos a discutir y a aportar al país en las posibles soluciones, después de haber pasado por una serie de discusión. Discutimos diferentes temas y lo analizamos, pero lo más importante es que en esa discusión siempre debe haber un consenso. Ese es nuestro objetivo fundamental. Hemos realizado una serie de comunicados en beneficio del país donde hemos propuesto las finanzas públicas, cómo poder resolver ese tema, la reforma de la Constitución, la reforma de la modernidad del Estado. Hemos comunicado en relación a Trump de su atinada. Cada martes a esta hora está con nosotros la think tank panameña Trinca Panamá y nos acompaña su presidente, el doctor Miguel Ángel Cañizales, es ministro de Estado, es embajador, es docente universitario. Doctor, gracias por acompañarnos nuevamente un martes más aquí en Radio Ancon. Muchas gracias por la entrevista de todos los martes, como siempre a esta hora, para Trinca. Claro que sí. Oiga, en medio de todas estas... alboroto, ¿no?, que se ha formado, lo cierto es que el tener posturas como país es muy importante y sucede que regularmente esto se ve por parte de grupos organizados. Hablamos de partidos políticos, hablamos de algunas agrupaciones o asociaciones de la sociedad civil, pero muchas de estas comparten ciertas ideas, cierta ideología, ciertos intereses específicos, y es aquí en donde se hace importante hablar de los tanques de pensamiento, que conocemos en inglés como think tanks, que más allá de, digamos, posturas meramente económicas o meramente políticas, lo que intentan es, a través del debate, el cruce de ideas, no tener que compartir necesariamente el mismo interés o los mismos intereses, porque al final el interés principal es Panamá. Y hablemos un poco de por qué es importante de que think tanks, en este caso Trinca, tengan esa representación en la sociedad. Sí, cómo no. Mire, Trinca significa en lengua imbera saberes. Entonces, Trinca es una organización constituida legalmente desde el año 23. Nosotros tenemos una larga historia y un poco pasado, como diría Boring, el historiador, porque nosotros iniciamos en el 2016. Entonces, Trinca agrupa una gran cantidad de profesionales, periodistas, intelectuales, científicos, profesionales de diferente índole, abogados, donde nos unimos a discutir y a aportar al país en las posibles soluciones, después de haber pasado por una serie de discusión. Discutimos diferentes temas y lo analizamos, pero lo más importante es que en esa discusión siempre debe haber un consenso. Ese es nuestro objetivo fundamental. Hemos realizado una serie de comunicados en beneficio del país donde hemos propuesto las finanzas públicas, cómo poder resolver ese tema, la reforma de la Constitución, la reforma de la modernidad del Estado. Hemos comunicado en relación a Trump de sus atinadas comentarios que ha hecho sobre Panamá. También hemos sacado comunicados. Hemos dicho cómo resolver el tema de las finanzas públicas, como le acabo de mencionar. Y lo interesante de todo esto es que un think tank es un centro de reflexión, es un centro de pensamiento y está muy de moda. Aquí en Panamá existen varios think tanks. El general Paredes, él dirige uno, se llama Reimpulso. Este concepto de think tank nace de los militares en la Segunda Guerra Mundial. Pero el objetivo de este think tank es aportar a Panamá el talento humano que tenemos nosotros y poder ayudar a resolver los problemas sociales que tiene la humanidad, pero en este caso Panamá. Claro, en otros países de la región, caso de Brasil particularmente, o incluso Estados Unidos, los think tanks tienen una gran relevancia dentro de la opinión pública, algunos más beligerantes que otros, pero se toman muy en cuenta sus propuestas e ideas precisamente por esa convergencia de intereses. Usted mencionaba, se llega a un consenso, no es que sea siempre lo más fácil, porque no todos piensan igual, pero lo importante es que de aquí nace, digamos, esta idea de que no todos tenemos que pensar igual, pero sí entender que al final las decisiones que tomamos nos afectan a todos, algunos más que otros, pero igual hay un efecto, ¿no? La diferencia de este think tank
trinca Panamá es que nosotros ya hemos escrito un libro, escribimos una revista también donde sacamos 33 artículos que se tendría que haber empezado a actuar en Panamá para resolver los problemas que tenemos y que se avecinan, que ya es para ayer. Donde hablamos de la corrupción, casualmente claro. Hoy en Bélgica se sacó el índice de percepción de la corrupción a nivel mundial, de 80 países que se hizo el estudio. Entonces existen muchos tintan, pero no todos escriben. Entonces lo que no se escribe no queda evidencia para la historia. Claro, y este tema de la corrupción que sigue siendo uno de los que más nos pega como panameños, ¿no? Bueno, ahorita buscamos a ver en dónde es que nos ponen a nosotros, que seguramente no vamos a estar en las mejores posiciones. Creo que eso es conocido. Tenemos nuestros retos, no creo que seamos el peor, pero tampoco podemos decir que seamos de momento el mejor. Pero hablemos un poco de la coyuntura actual. A ver, dentro de los temas principales, doctor Cañizales, que nos tocó abordar en este año, propiamente es uno que pensábamos habíamos cerrado hace 25 años, si se trata del canal. ¿Esto cómo a su consideración influye en las políticas y también en el rumbo que ha de tomar el país? Bueno, este siglo inicia en el 20, pero pareciera que en el 25 fueron dos momentos históricos importantes en menos de 5 años. La pandemia del COVID-19 y la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. Él tiene revuelto el mundo y se debe hacer un llamado a la humanización, porque los comentarios que está haciendo ha convulsionado y ha hecho que hasta la bolsa de valores disminuya y aumente. Por ejemplo, las personas que él pone al lado de él cuando toma posesión, que son Elon Musk, el de Meta, bueno, todos estos grandes tecnólogos que son las empresas que han crecido más rápido, que han invertido mucho dinero y son entre la gente más rica del mundo. En menos de una semana China saca un nuevo sistema de inteligencia que dice que le costó 6 millones y ocasiona que 600 mil millones se derrumbe de la empresa Nvidia. Eso es interesante. O sea, China no está haciendo show, no está hablando mucho, pero está actuando. Mientras Estados Unidos se la ha pasado manteniendo 800 bases militares en el mundo, siempre detrás de la guerra y de sus intereses personales, China ha estado fortaleciendo su educación. Aparecen entre los mejores lugares en la prueba PISA, Shanghái, etcétera. Mientras Estados Unidos graduaba, por decirle un número, 30.000 a 50.000 doctores al año, ellos estaban graduando 10 y 15 hasta 20 veces más doctores. Hoy día China es una potencia tecnológica. Elon Musk estaba sacando en estos días un teléfono celular que ya no se iba a comunicar a través de las antenas parabólicas. China ya anda por la 6K, 6G, aquí estamos empezando el 5G. ¿Y qué sucede? Que iba a evitar el letargo. ¿Sabe lo que es el letargo? Cuando usted habla en los nanosegundos o milisegundos que llegue la comunicación. Claro. Bueno, entonces el gran avance que él iba a anunciar era que se comunicaba a través de satélite. Sin embargo, China sacó ya la comunicación a través de láser. Eso cambia todo el concepto tecnológico. O sea que no es un secreto de que estamos en un periodo de muchísimos cambios en lo geopolítico, en lo tecnológico, en lo económico, incluso la transición energética que hace parte de toda esta idea de cambio climático que nos está afectando y que puede tener repercusiones que aparentemente se han acelerado, tomando en cuenta que Copernicus, la agencia que monitorea el aspecto climático en Europa, señaló que enero de 2025 es el más caluroso registrado en la historia. Todo esto como que converge, ¿no? ¿Y en qué punto llega Panamá, ¿no? Dentro de todos estos cambios que se presentan en el mundo. Mire, esto que usted menciona es interesante.
porque eso tiene que ver con la Convención de París, que se supone que todos los países habían firmado, cerca de 80 países habían firmado. Estados Unidos supuestamente lo firmó en el año 97, pero el Congreso no lo aprobó. ¿Usted sabía eso? Significa que China tampoco lo firmó. Y estamos ante una situación muy delicada, porque eso habla, casualmente en el informe que hoy se lanza sobre el índice de percepción de corrupción en Bélgica, se toca el tema climatológico, el problema del clima del mundo, ¿no? Y los países cómo han ido involucionando. Por ejemplo, los niveles de corrupción del mundo se mantienen muy elevados. En este informe que mide el año 2024, según la Organización de Transparencia Internacional, en su último índice de percepción de corrupción, ellos señalan que continúa sin cambio 43 puntos de 100. O sea, eso quiere decir que este valor se repite 13 años consecutivos. Esto es grave con lo que está pasando en el mundo. Esto quiere decir que el impacto en la lucha contra el cambio climático la están ganando los países europeos, la están perdiendo. Estamos viviendo fenómenos climáticos extremos. El calentamiento global sin precedente histórica. Hay una erupción de la democracia, que eso no está afectando. Hay un declive en el liderazgo mundial en materia climática. Estados Unidos firmó ese documento en el año 98, como le acabo de mencionar, pero el Congreso no lo ratificó. Y el acuerdo, lo que significó que Estados Unidos nunca firmó oficialmente ese pacto. Y eso no lo sabe mucha gente. Además de eso, el protocolo de Kioto, que es un acuerdo internacional, tampoco lo firmó China. Y desde el año 97 eran alrededor de 84 países firmaron ese acuerdo y solamente 46 lo ratificaron de los grandes emisores que se adhieron a la Unión Europea y a Japón, mientras que China, Australia y Estados Unidos decidieron quedarse y no apoyar eso. Mire, eso no es hablar de un problema mundial que están ocasionando. Y estamos hablando de países que son de los que más emiten versus un país como el nuestro, que es carbono negativo y que solo el año pasado acaba de hacer lo que algunos llaman la primera migración forzosa por cambio climático en Latinoamérica, que dicho sea de paso, en estos días la BBC Mundo le hizo un documental muy interesante hablando al respecto. Y hay otro aspecto que también me llama mucho la atención. Hablemos un poco sobre otros retos a lo interno, porque a lo externo de por sí hay 1 en 1000 retos en un país como el nuestro que, y usted lo ha dicho antes, nosotros somos un país internacional, o sea que debemos tener la visión global. Claro. Y aquí tengo el listado. Panamá está en el puesto 33, que comparte con Sierra Leona, con Filipinas, con Mongolia, con Laos, Bosnia, Herzegovina, Bielorrusia. Sí. Y Bielorrusia, que tiene un gobierno dictatorial. Sin embargo, interesante saber que Dinamarca aparece por 7º año consecutivo entre los primeros, superando a Finlandia y a Singapur. Y ustedes saben que el gobierno de Singapur es un tipo de gobierno diferente a los otros. Ahí es tremendamente estricto, que se habla casi de una dictadura, pero es un modelo económico diferente al nuestro, pero es una potencia en educación y económica. Las 3 naciones con peor puntuación son Sudán del Sur, Somalia y Venezuela. Me llama la atención porque Venezuela, a pesar de tener un embargo económico y todo lo que nosotros conocemos, es uno de los países que, de acuerdo al Producto Interno Bruto, más creció en América Latina. ¿Usted sabía eso? Sí, correcto. Pero, sin embargo, está considerado entre los países que no respeta el aspecto ambiental y climático. Por eso que es importante que esa medición se hizo en 180 países. En ese índice sobre corrupción, en 101 naciones se mantuvo sin cambio entre 2012 y 2014. Es decir, hay 47 países que empeoraron y solo 32 países del mundo mejoró. Usted sabe lo que eso significa, que estamos ante una grave problema, la crisis que se viene. Todo lo que es inteligencia artificial,
todas estas tecnologías que se están haciendo consumen muchas energías. Y que dicho sea de paso, ahora están varios líderes del mundo reunidos en París hablando sobre este aspecto, ¿no? Porque es grave lo que está pasando. Claro. Usted ve que ahora los campesinos ya no pueden sembrar a las fechas que estaban estipuladas. Todos esos tiempos se han movido. O sea, hay un escenario internacional. Donde hay lluvia hay calor, y donde hay calor ya no hay lluvia. Entonces exactamente. Es difícil predecir los tiempos. Bueno, se esperaba que la niña refrescara un poco y parece ser que lo último que vi es que ha disminuido la probabilidad de que entre el fenómeno de la niña, algo que se esperaba llegara con fuerza y el calor no se ha ido. Pero mire qué interesante. Sin embargo, en América Latina tenemos países que sí salieron mejor y que mejoraron, como República Dominicana. Y Uruguay. Uruguay en esta lista, que dicho sea de paso, estamos hablando de 2024, que, sí, claro. que en Panamá fue un año electoral, ¿no? Habría que ver cómo nos toca el índice de percepción de la corrupción para 2025 con este nuevo gobierno. Europa está fracasando en ese índice de corrupción. Europa ha salido muy mal. Y sin hablar de los otros países cercanos. España, por ejemplo, con 56 puntos, ha perdido 4 unidades en el índice de percepción de la corrupción del 24 respecto al año 23. Entonces, es grave lo que está pasando en la Unión Europea y en la Europa Occidental. Está fracasando la lucha contra la corrupción. Hay un debilitamiento del Estado de Derecho. Eso tiene que ver con la democracia, lo que aquí hemos estado conversando, y tiene que ver con la educación democrática. La educación es el arma más poderosa para fortalecer la democracia de los países. Bueno, y algo que usted también ha mencionado bastante sobre el énfasis que hay que hacer en mejorar el aspecto educativo, incluso como estrategia de seguridad nacional, vemos cómo el mundo está atravesando por una serie de conflictos. Hay, pues, y es evidente todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, aunque ha bajado un poco la ola, todavía no ha culminado el conflicto entre Rusia y Ucrania, y muchos otros conflictos que se vienen dando, aparte de ahora vienen las sanciones, no sanciones, pero sí las tarifas anunciadas por Donald Trump, y todo esto como que crea un ambiente de convulsión. ¿Cómo un país como el nuestro, que depende mucho del comercio internacional, se prepara cuando vemos que incluso el tema de educación parece que aún no despega? Fíjese, y es muy peligroso lo que está sucediendo. Estamos viviendo posiblemente uno de los momentos históricos más importantes de la humanidad, porque los cambios que se están dando son a saltos gigantados. Uh-huh. Nosotros estamos siendo testigos de la presencia de un cambio de paradigma y de un choque de cultura entre lo que era una geopolítica bipolar en que dominaban el mundo Rusia y Estados Unidos, ahora está pasando a una geopolítica tripolar. Okay. Que ahora aparece Estados Unidos, Rusia y un nuevo escenario que es China, que nadie se esperaba. China trabaja muy tranquila y muy organizado, muy planificados. Entonces, Estados Unidos parece que tienen información que no tenemos nosotros. Pero aquí hay que prestarle mucha atención al tema de la educación, porque si nosotros no educamos a nuestra población, no van a poder hacer análisis, no van a tener pensamiento crítico, van a escuchar puro fake news, que es lo que está sucediendo. Creen cualquier cosa, ya usted no sabe qué es verdad y qué es mentira en las redes sociales. Claro. Entonces hay una confusión inmensa. Mire cómo está actuando el presidente electo, las falacias y la mentira que le ha dicho al mundo, y además viene, se reúne con el presidente, el secretario de Estado, y cuando sale dice cosas que aparentemente fueron diferentes a la que se conversaron y la da por hecho él. Uh-huh. Entonces crea una duda y una incertidumbre. Eso está afectando el estado mental de la ciudadanía, porque estamos viviendo en una incertidumbre y la gente está muy nerviosa porque ya para la inversión, los que venían a invertir dejan de invertir, hacen una gira por varios países, Salvador, Costa Rica, hace un informe y obvia la visita de Panamá, ni siquiera no menciona. Ahora, entonces pareciera sí, que hay un tema ya declarado en relación a Panamá. Doctor, hablamos de educación y yo hace poco leía sobre un repaso que mostraba el Fondo Monetario, el Foro Económico Mundial, sobre las habilidades que más, digamos, réditos más suman a la economía hoy día con todo este boom de la inteligencia artificial, y entre esas, por supuesto, que siguen destacando las habilidades blandas, y se lo menciono porque, a ver,
pareciera que cuando hablamos de educación y mejorar la calidad educativa, estamos hablando de poner computadoras en los colegios, que no digo que no se tenga que hacer, pero más allá de eso, y creo que muy claro ha quedado con toda esta coyuntura, las capacidades de negociar, las capacidades de poder comunicar correctamente, parece que se están quedando atrás. Sí, es que estamos viendo una situación desorganizada en temas educativos. Pareciera que es más importante dejar huellas visibles que trabajar en la calidad de la educación. A mí me parece que tenemos que priorizar, por eso yo había recomendado hace unos años atrás, y lo volví a hacer ahora en campaña política, que se tiene que crear un Consejo Nacional de Educación. Pero, a ver, existe el COPEME, sí, que es justamente para velar para por establecer políticas públicas del compromiso nacional. Pero este consejo, ¿cómo podría, digamos, coadyuvar en que ese compromiso se realice? Debe tener apoyo del Ministerio de Educación, ¿no? Okay. Aquí hemos conversado sobre esto, pero lo que yo estoy diciendo es que un ministro de Educación o ministra o al que nombre es transitorio. Por lo tanto, las decisiones que se tomen afectan a la nación y afectan a la educación del país. Nosotros tenemos que priorizar qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos. Debe haber un plan que diga, bueno, vamos a comprar tantas computadoras, pero vamos a comprar al área donde hay electricidad. No que voy a comprar tantas computadoras a nivel nacional. Okay. Entonces hay que priorizar cuáles son las... Mire el tema de la capacitación. ¿Cuántas veces hemos dicho que la capacitación no pueden hacerse durante el verano solamente? Tienen que hacerse durante todo el año porque el conocimiento avanza a pasos gigantados. ¿Qué sucedió en la capacitación? La cantidad de profesores quejándose, le hacen llevar su computadora y no hay internet en las escuelas, o van a un lugar, no tienen computadora y se están quejando. Pareciera que se están haciendo cosas interesantes, pero hay cosas que no pueden ser desorganizadas. A ver, los resultados no se están notando como esperaríamos. Usted hablaba hace un tiempo aquí sobre la educación 5.0 y la necesidad de que miremos un poco más allá. A ver, mientras que los resultados fuera de PISA, ¿no?, que sabemos que no fueron los mejores. Pero hubo una pequeña mejoría. Ajá, hubo una pequeña. Muy leve. Pero, a ver, ¿dónde está la otra parte, no? La que yo preguntaba hace poco, de las habilidades blandas. No sé en qué rango esto se presenta, se desarrolla y digamos, sacamos estudiantes que más allá de obtener un título de bachiller y que se prepare para la universidad, se haga con la intención, porque hoy se habla mucho de aprendizaje continuo, de que tú sales y hay tantas herramientas que tú puedes aprender, incluso en los trabajos. Las certificaciones se han hecho unas herramientas importantísimas porque necesitas refrescar cada cierto tiempo. No hablo de 5, hablo de 2 y a veces menos dichos conocimientos, y la capacidad de adaptarse es la que a lo mejor no sé en qué parte, no sé si usted la ha visto, se está presentando como una de las necesidades primordiales dentro del sistema educativo. Sí. Miren, nosotros tenemos que prestarle más atención al tema de la calidad. Y el tema de la calidad habla de los docentes. Ese es el techo académico. Claro. Con ello es que tenemos, y la capacitación y la formación docente es profesionalizar a los profesores y a los maestros de nuestro sistema. Las escuelas, hay más escuelas primarias que escuelas premedia y media. Necesitamos construir escuelas en preescolar y escuelas completas. Nosotros tenemos ahora mismo alrededor de 660 millones de habitantes en América Latina, de los cuales nosotros representamos el 34% de los analfabetas del mundo, que eso equivale a casi un 5%. Panamá no tiene un problema tan grave, pero con tener una cantidad menos del 3% me parece que no deberíamos tener con el presupuesto y el Producto Interno Bruto que nosotros manejamos, y ahora que estamos ya en el 7 del PIB, del Producto Interno Bruto. Una cantidad más que razonable. Ahora, pero lo que me sorprende es cuando usted menciona que tenemos más escuelas primarias que secundarias. Mi pregunta es la siguiente. Entonces, ¿cómo hace ese estudiante que se termina de pasar de primaria a secundaria para encontrar un colegio cerca?
creo que eso es un problema que hay que resolver. Eso no se está estudiando, eso se llama isócronas educativas. Y no se estudia. Es la distancia que existe entre un centro escolar y la vivienda. Por seguridad y por modelos, eso se debe estudiar y garantizar el tiempo. Yo recuerdo, que creo que en algún momento lo hemos hablado, que cuando tuvimos la gran oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación, nosotros hicimos un estudio para ver en Paitilla esas escuelas, y todos esos estudiantes que de ese sector venían la mayoría de otros sectores y hasta de Tocumen. No, es que, a ver... Miren lo grave, ¿sabe el tiempo que demora en asistir a la escuela? ¿Cuántas horas perdidas hay ahí? Es que, doctor Cañizales... Y dinero. El perfil del que vive cerca de esas escuelas no estudia allí. Estudia en otro tipo de colegios, principalmente privados. Aquí hay una ley, perdone que lo corte. Sí, claro. Aquí hay una ley que cada vez que se construyen barriadas, deben donar un espacio para construir escuelas. ¿Eso se está cumpliendo? No. Todas estas barriadas, busque dónde están esas escuelas y ahí está la ley. Terminamos viendo jóvenes, porque sí, los hay. Creo que... Yo he visto que han habido escuelas privadas. Exactamente. No oficiales. Pero ahí es donde usted y ahí sí concuerdo totalmente con usted con lo que menciona de que ha habido un letargo en el aspecto de responder a la necesidad de que se hagan colegios cerca a donde viven los estudiantes. No puede ser que un estudiante tenga que venir desde el bastante lejos para estudiar en un colegio aquí en el centro de la ciudad. No es que no lo pueda hacer. El tema es que no le queda otra opción. Yo pienso que debería ser una decisión del estudiante, pero no que sea porque no hay de otra, porque la carrera... Primero salen tan temprano que salen sin desayunar. Sí, ¿no? Y todo el tiempo que le toma el pasaje, lo demás, llegar, yo creo que nosotros hemos estado... Y en palabras de usted, expulsando a los estudiantes, esos estudiantes no son desertores, esos estudiantes son víctimas de un sistema que literalmente los saca. Que estamos improvisando. Mire, la educación debe servir para desarrollar, o debería jugar un papel más protagónico estratégicamente en la gobernanza de nuestros países, porque es la clave del éxito de un país. Mire, eso que usted está hablando de competencias blandas, Ajá. Europa y la OECD, que miden PISA, ¿sabes cuáles son las competencias que más le están prestando atención? A la lectura y a la comprensión. Claro. Y eso es lo que más problemas tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes fueron los que más demoraron en abrir las escuelas y más rápido la cerraron. Entonces estamos viviendo una desescolarización y una pobreza de aprendizaje que nuestros estudiantes no estamos fortaleciendo. Los padres deben exigirle a los docentes, a los maestros, que le hagan un programa de recuperación de estas competencias, porque esa es la base. Si usted no aprende esas dos competencias, no va a poder aprender matemática ni ciencia. Esa es la base. Y eso está muy claro en los países europeos. Y aquí todavía estamos dando vuelta en otras cosas. A ver, y creo que vivimos dentro de un espejismo pensando que las cosas, porque en números ahora marchan mejor que en el resto de los países de la región, estamos bien, pero cuando lo miramos, y la verdad es que sí nos pone a reflexionar, porque no estamos preparando ese futuro que probablemente si no hacemos las cosas bien, nos va a tocar tener a una generación que no va a estar a tono a las necesidades mundiales. Porque eso tiene que ver con la elección de la juventud hacia su gobernante. Si no hay una buena educación, no tiene la capacidad de análisis, de síntesis, no utiliza el pensamiento crítico, no utiliza el pensamiento complejo, no utiliza los pensamientos de análisis sintéticos, de síntesis. Claro. Entonces, a la hora de tomar decisiones, no toman las mejores decisiones. Entonces, hay que fomentar ciudadanos críticos que estimulen la responsabilidad social, que contribuyan a formar ciudadanos con valores éticos que les permitan tomar decisiones informadas en el contexto socioeconómico y políticos. América Latina debe reinventar precisamente y medir el impacto que tiene la educación en las sociedades democráticas. Doctor Cañizales, no podemos quedar más tiempo acá, pero se nos acabó lastimosamente por hoy. Pero lo bueno es que el otro martes tenemos más temas que a hablar y conversar con la think tank panameña Trinca Panamá. Gracias al doctor Miguel Ángel Cañizales, presidente de esta prestigiosa think tank, este tanque de pensamiento que ofrece una visión país
desde la perspectiva de distintos profesionales en su área. Sí, para terminar, yo quería agradecer, además de ustedes, al doctor José González, claro que sí, un economista internacional financiero, sociólogo peruano, residente en Nueva York, consultor de CNN, estuvo con nosotros en Trinca dando una conferencia sobre los aspectos geopolíticos y el impacto del discurso de Trump. Fue muy interesante, de mucho nivel, tuvimos 3 horas sin parar discutiendo sobre el tema y sin duda tenemos grandes desafíos que cumplir y Panamá no escapa de esa realidad. Muchas gracias por la oportunidad. Claro que sí, claro. Y aquí vamos a estar la próxima semana, así que nos quedamos un poco, pero queríamos hacer un paréntesis, porque sí, definitivamente se ha hablado muchísimo de Trump, pero hay otros aspectos a lo interno que también tenemos que abordar y quedan muchísimos otros temas más. Así es. Bueno, nosotros nos vamos a nuestro siguiente cambio comercial, volvemos con nuestra segunda hora de programación aquí por Las Tardes Relax, por Radio Oncon.